Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de esto que se llama Gatetes, el podcast. Yo soy Julio César Acosta y nos da muchísimo gusto recibirlos en una emisión más de esto que es Podcast Gatetes, el podcast, una producción de Miau Media. Me da muchísimo gusto saludar a toda la banda. El día de hoy tenemos un tema que es fenomenal, que nada más y nada menos es el cine mexicano. Y bueno, como ya lo saben, pues está la banda de Gatetes el día de hoy. ¿Cómo están, banda? Muy contento de hablar y estar esta tarde aquí con ustedes y con toda la gente que nos ve y nos escucha en donde quiera que está. Un saludo, un abrazo y pues decirles muchas gracias y todos sus comentarios los leemos. Y de una vez tu dato curioso. Vámonos de una vez. Una vez. Pues ustedes sabían nada más y nada menos que... Bueno, en esta ocasión les traigo dos. A ver, échalos. ¿Ustedes sabían que Pedro Infante no era gris? ¿Quién te brindó esa información? Aguanta, es que tengo que dar el otro. ¿Ubican las películas de luchadores del Santo y Blue Demon contra las momias y todo eso? Sí. Pues, ¿tú sabías que la máscara del Santo es la única que salió a color en esas producciones? ¿Quién te dio ese dato? Aquí datos que te sacan de contexto por Diego. Un saludo a Diego, gracias. Y vámonos, ¿qué más sigue? Bienvenidos sean a esta nueva emisión del podcast donde se habla de todo, el más irreverente, los gatetes. Muy buenas las tengan, mejor las pasen. Yo soy Donaldo Escamilla y yo les voy a platicar un poquito acerca de el Día Nacional del Cine. Les voy a preguntar a ustedes, no, a ustedes no les voy a preguntar porque yo sé que ustedes ya saben, pero allá en casita, ¿ustedes saben cuándo es el Día del Cine? Pues nada más y nada menos que el 15 de agosto, y esto se aprobó en el Senado desde el 20 de abril del 2017 con la intención de rendir homenaje a todas esas personas, hombres y mujeres, que se dedican a este arte que nos deleita a todos los mexicanos, que deberíamos apoyar más. Que también, para la banda que no lo sabe, pues cada mes de agosto chequen en sus distintas carteleras estatales, aquí en nuestro país, en México, hay una semana que se llama la Semana del Cine Mexicano, en donde hacen distintos talleres, exhibiciones, charlas con directores, con gente del cine mexicano en distintos países. La neta es que está bastante interesante. Y bueno, vámonos de lleno a la parte de, pues, ¿qué tranza con el cine mexicano? Que a mí me gustaría empezar con una pregunta. Una pequeña historia. No, con una pregunta. ¿Es bueno el cine mexicano? Porque muchos dicen, hay este cliché en donde dicen, el cine mexicano está culero, está feo, no sirve, etc, ¿no? Te encuentras muchos comentarios así. ¿Es bueno, es malo el cine mexicano? ¿Qué opinan ustedes? Mójate, Doni. Yo creo que el cine mexicano es bueno, simplemente que es, al final de cuentas, también recordemos que es un negocio, amigo, trata de generar ganancias, ¿no? Y al final de cuentas eso es lo que hasta el día de hoy, desde hace ya bastantes años, nos venden cine mexicano, el que llega a las pantallas, porque hay muchísimo más cine mexicano, muchísimo mejor, que a lo mejor no tiene ese sustento económico como para poder exhibirse tanto tiempo en las grandes exhibidoras del cine en México, ¿no? Claro. Yo creo que es bueno, simplemente no hay tanta lana como para que ese under, ¿no? Llegue, ese que es bueno, llegue a exhibirse. Acá por acá va a estar interesante tu respuesta, ¿no? Yo creo que el cine mexicano... No, es que es contrario a lo que tú dices. Yo creo que el cine mexicano está infravalorado. Oh, ya, interesante, a ver, ¿por qué? Es curioso porque... ¿a qué me refiero con que está infravalorado? Que actualmente, como lo dice Donaldo, preferimos muchas veces la comedia romántica y nos vamos por el lado de lo comercial. Actualmente, ¿cuántas películas está haciendo Omar Chaparro, no? Por ejemplo, hace poquito que vi la de... Caído del cielo. Caído del cielo. Directamente y totalmente comercial, y como lo dice, ¿no? Quizás no volteas a ver otros panoramas. Hace días platicábamos y me decías justamente que es interesante que la gente comience a consumir cine mexicano, porque de alguna u otra manera podemos brincar a diferentes estancias del mismo, ¿no? No todo es comedia romántica, por ejemplo. No todo es la Marta y Gareda, ¿no? No todo es Omar Chaparro, no todo es estos actores famosos que realmente tienen un peso importante dentro de ya el cine nacional, pero pues hay muchas producciones que no se les da el lugar
o no tienen precisamente los espacios de exhibición, o como lo dice Donaldo, el presupuesto para llegar a diferentes públicos. Y yo creo que por esta parte decimos que el cine mexicano es malo, porque ya nos cansamos de ver lo mismo, ¿no? De ver a Marta y Gareda, de ver a Omar Chaparro, de ver la misma historia y pues, comedia romántica que observamos todo el tiempo. Yo creo que es un cine bastante bueno. La neta es que el cine mexicano es de los mejores en muchos contextos y en muchos temas. Es un cine bastante crítico, siempre lo he creído. Todo el cine de un país va a representar la parte cultural, social política, histórica de su país, ¿no? O sea, volteemos a ver el cine norteamericano, volteemos a ver el cine de Argentina, el cine de Colombia, el cine cubano, ¿no? Que habla netamente de esta raíz histórica, el cine español. Y que México no es la excepción. México plantea todo un panorama social, un panorama político, educativo, económico. O sea, un claro ejemplo nada más y nada menos es esta película de Luis Buñuel, que independientemente del año en la que se creó, actualmente sigue siendo bastante vigente, ¿no? Y es nada más y nada menos que Los Olvidados, ¿no? Bueno, pero para que no se nos olvide la cápsula de este podcast, nos vamos con ella de una vez. Una cápsula de cine que preparó el equipo de Miau Media, el equipo de Gatetes. Entonces vamos y regresamos. Miau. Y pues bueno, ahí quedó la cápsula de cine de esta semana para que podamos ver y disfrutar de estas recomendaciones que preparó todo el equipo de Miau Media. Que también van a poder encontrar después en nuestras redes sociales, ¿no? Ahí en Facebook y en todas las plataformas en donde nos guste buscar, ahí para que nos siga, nos comparta sus comentarios y para que pues, tengamos una conversación amena, ¿no? Con la banda que nos escucha. Y nos ve. Y nos ve.
¿Cómo llegó el cine mexicano a nuestro país? Que eso también es Y- interesante. A ver. Pues nada más y nada menos que... Por nuestro queridísimo presidente, don Porfirio Díaz, era el que traía directamente desde Francia. Así es. Él era un amante del país. de la de cultura, Francia, ¿no? de la cultura francesa, de toda esa cultura. Y una de las muchas cosas buenas que nos dejó Porfirio Díaz fue que trajo las famosas vistas a suelo mexicano, ¿no? El cine ahí es cuando pisa nuestro territorio. Que bueno, vistas eran justamente como le llamaban los mexicanos en aquel entonces cuando llega el cinematógrafo de los hermanos Lumière a nuestro país. Justamente unos pocos años después de que se crea en Francia, de que los hermanos Lumière lo crean, se comienza a ir a otros países y uno de los primeros a donde llega es aquí en México, ¿no? Justamente con Las carpas, ¿no? Las vistas en las carpas. que eso también es parte muy interesante de la historia del cine mexicano, ¿no? O sea, todos pensamos que ir al cine es como ir a estas grandes exhibidoras, comprarte tus palomitas, formarte, etc. Pero también viene de una tradición, ¿no? Uno de los personajes que nace justamente de las carpas es nada más y nada menos que Cantinflas, por ejemplo, ¿no? Y las carpas eran justamente estos lugares en donde literal montaban como una carpa grande, una especie de estas carpas de fiesta, y había toda una serie de espectáculos o shows artísticos culturales, peleas de box, estos sketches donde nace De Cantinflas, de comedia, bailables, danza, música, sketches de teatro, y que al final o entre toda su programación encontrabas pues estas vistas, ¿no? Así le llamaban a los films mexicanos las famosas vistas, ¿no? Hay que recordar que los primeros films mexicanos pues son justamente pues cuestiones cotidianas, ¿no? El primer actor mexicano fue justamente Porfirio Díaz, y posteriormente vienen toda esta serie de películas o de pequeños films que hablaban justamente de la vida cotidiana, ¿no? De ahí que tengan... La revolución. De la Revolución Es Mexicana, importante, ¿no? Nombrar que el cinematógrafo fue una parte pues, fundamental para plasmar la Revolución Mexicana, que fue el primer conflicto bélico registrado, ¿no? Ya después, pues la Primera Guerra Mundial y posteriores, pero el primero es la Revolución Mexicana. Hablemos un poco, para no ir perdiendo el hilo del ya hablamos un poco de historia, ¿no? Hablemos justamente de las películas, ¿no? Las películas. Películas mexicanas. ¿Qué tranza con las ¿Emblemáticas? Pues sí, ¿cuáles les gustan? A ver, eso está interesante y que también cuál es puedan tu recomendar, película? ¿no? ¿Cuál es tu película favorita de la época de oro del cine mexicano? Híjole, Yo ya sé cuál es. yo creo que para mí hay una película que así rompe todo, es Desde un rincón del cielo, ¿no? Que se llama Con Pedro Infante. Un rincón cerca del cielo. Con Pedro Infante. La tuya, Doni. La mía. Del cine de oro mexicano. O No la recuerdo muchos nombres, amigos, si te soy sincero. Pero yo creo que varias de... Yo veía mucho cine mexicano, ¿no? Con Pedro Infante, que efectivamente no era gris, ¿no? Sí, era color carne, güey. Sí, era color carne. Bueno, mi película favorita rápido son dos. A toda máquina y ¿Qué te ha dado esta mujer? o sea, literal, Ambas pues no de- falta Ambas de Pedro Infante, con ¿no? Luis Aguilar. Porque, pues, obviamente, este señorón de la historia de nuestro cine, yo me imagino que ha sido considerado el actor de la década, ¿no? De esa década. Precisamente con su fallecimiento es cuando la tan famosísima llamada época de oro del cine mexicano es cuando empieza a decaer, ¿no? A su declive. Que hay que entender que la época de oro también viene de un proceso histórico, social muy interesante en nuestro país, porque empieza la Segunda Guerra Mundial y posteriormente viene todo este rollo en donde Estados Unidos pues prácticamente no tenía estructuras cinematográficas porque pues todos habían ido a la guerra. Conflicto, ¿no? Sí, pues aparte tampoco tenía con qué, ¿no? Exactamente, y México comenzó a crear una serie de films que se fueron a toda Latinoamérica, a la parte de Estados Unidos. De Estados Unidos cubrieron este mercado de los latinos, ¿no? De los latinos, por esta justamente, parte de... ¿no? Bueno, ustedes sabían que durante la Segunda Guerra Mundial las estatuillas de los Oscar eran de yeso pintadas de color dorado. Porque justamente mucho recurso se ocupaba para
pues el conflicto que se estaba viviendo, ¿no? Que era como bastante interesante, ¿no? Creo que acá Luna está echando unos traguitos de agua. Si la cámara la pudiera ver, no, ya se fue. Ya le dio pena. Es que acá andaba Luna, nuestro gato aquí en Miau Media. ¿Qué otras películas? La neta es que, bueno, también después de la época del cine de oro, donde hubo una producción impresionante, se llegaban a producir cerca de 160 películas al año. El año pasado se rompió, ¿no? Que se rompió, exactamente. Y que fue toda esta estructura donde surgieron los famosos sindicatos, donde surgieron la industria cinematográfica, distintos estudios. Cantinflas jugó un papel muy interesante también en toda esta formación. Y que, bueno, después de esta década de los 40, viene un declive impresionante en donde literal pues se dejó de lado la parte cinematográfica y posteriormente viene una decadencia, ¿no? Que empiezan a surgir películas que también una que otra podemos rescatar. Viene este cine de ficheras, viene este cine de luchadores, ¿no? Que figuras como El Santo, orgullosamente hidalguense, hacían pues películas, ¿no? Que su voz no era bastantes. Su voz era doblada, ¿no? Que la de un galán, porque justamente la del Santo original, pues no era como tan buena la voz, ¿no? Recordemos que en aquella época pues dependía mucho de estos sonidos o de los galanes, ¿no? Si a ti te gustan las películas con subtítulos, no te gustan, es porque te gusta doblada, güey. Entonces, el cine de ficheras, las famosas Este chiste es como de cine de Luis Alba, ¿no? Y todos ellos, de ¿no? toda esa época, que también ¿no? marcan un antes y un después. Los verduleros, los albañiles. albañiles, huele a gas, acá las tortas. Acá las tortas no. Acá las tortas es de la época de oro del cine mexicano. Cierto, con cierto. Joaquín Pardavé. Esta historia de la familia pobre que manda a sus 2 hijos a estudiar a una universidad pues de dinero y los morros pues se vuelven elitistas y chale. Esto que estamos comentando, este declive del cual hacemos mención, nosotros lo decimos así como si fuera por un proceso corto, ¿no? La verdad Sí. es que duró bastante tiempo este declive, porque sí tendríamos que llamarlo declive del cine mexicano, ¿no? Hasta Pues prácticamente estamos hablando finales de los 80s, entrando a la época de los 90s, ¿no? Algo que le llamamos la famosa época del nuevo cine mexicano, ¿no? Que distintos teóricos, bueno, no teóricos, sino analistas del cine mexicano, por ahí Jorge Ayala es un gran teórico, un gran analista del cine mexicano, un gran crítico, menciona que en esta época, estamos hablando de los 2000 en adelante, viene justamente lo que le llaman la segunda época de oro del cine mexicano. Y esto tiene que ver porque pues, se producen cada año, estamos hablando de 2019, 2018, más de 100 películas mexicanas se están produciendo por año, ¿no? El año pasado fueron más de 160. Y que esto... Hablábamos hace un momento en que rompe directamente con las producciones de aquellos años de la época de oro del cine mexicano. Sí, y que justamente tiene que ver con esto que hablamos al inicio, ¿no? Muchos creemos que hay un cine mexicano que es muy malo porque solamente llegamos a ver películas, las que tú comentabas, que son las que llegan a estas grandes cadenas de exhibición, pero que de lado dejamos todo lo que hay detrás, ¿no? Toda esta producción que decías hace rato underground, o que se va más a festivales, o que llega más esta línea cultural artística que se preocupa por generar un contenido crítico, que eso sí, el cine mexicano es como bastante crítico. Y cuando inicia la parte del nuevo cine mexicano, empieza de nuevo esta parte crítica muy recomendada del cine mexicano. Películas. Es ahí donde ya podemos ver el nacimiento de los directores que ahora triunfan en Estados Unidos, ¿no? Como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, González Iñárritu, ¿no? Esta camada de cineastas mexicanos que hoy por hoy mantienen la bandera de México ondeando bien arriba en cuestión de cine. Y que hay películas mexicanas de ellos, por ejemplo, de Cuarón está de Solo con tu pareja, que es una película que de verdad narra todavía una cuestión sobre el VIH,
que estaba justamente surgiendo en aquella época, ¿no? Y que lo hace bastante bien, un cine crítico. Iñárritu, pues su clásico de clásicos del cine mexicano, que es Amores Perros, ¿no? Que también hace una crítica bastante interesante respecto a la posición social o a distintas clases sociales en estos problemas del amor o que incluye la cuestión del amor, ¿no? Y Del Toro con esta obra que hizo aquí, que muy pocos conocen, que se llama Cronos, cine fantástico que, Siempre, ¿no? que en la época no existía y que realmente Del Toro de sus primeros films hace que es Cronos, con una historia netamente fantástica, ¿no? De fantasía justamente. Hace Cronos, después hace Mimic. Mimic, después hace El Espinazo del Diablo, si no mal recuerdo. Diablo, después El Laberinto del Fauno. Creo que sí, si algo. no mal recuerdo. Y bueno, ahí como esta parte de los directores. Pues ya, la neta es que está bien interesante el Fíjate tema. que no parecería que ya nos demoramos tanto, ¿no? Sí, no parece eso, ¿no? La verdad. Está bastante fluido y una plática bastante amena, Quizás en otra ocasión una segunda parte, ¿no? ¿no? ¿Sabes de qué se me antoja? Cine soviético. Oh, estaría interesante, ¿no? Bueno, pues ya casi nos vamos. Les recomiendo un libro por esta cuestión de la educación. Aquí en el podcast de Ya se te iba a Gatetes. ir, ya se te iba Ya a se ir. me iba a ir, pero aquí está. Este libro, la neta es que está buenísimo. Para quien piensa que no hay cine de ciencia ficción en nuestro país, pues sí lo hay. Y este libro lo retrata el cine mexicano de ciencia ficción. Se llama El futuro más acá, cine mexicano de ciencia ficción. Y lo van a encontrar pues en idioma inglés y en español. Va bastante ilustrado, se lo recomiendo muchísimo. Bueno. Está muy, muy bueno. El diseño está impresionante. La editorial es, bueno, del Conaculta, Difusión de Cultura UNAM, la Filmoteca UNAM, Sala de Arte Público Siqueiros, o sea, instituciones que se dedican a este rollo del cine mexicano. Pues, se lo recomiendo bastante, ¿no? Y pues bueno, ya nos vamos. El Ecotips. Efectivamente, no nos vamos antes sin darle su buena Ración. mochada, su buena ración de cuidado al medio ambiente. Banda, yo entiendo que a veces no es como que muy normal que tengamos bolsas de tela, ¿no? O bolsas de ese... No, sí, bolsas de tela o bolsas como de tela. Por las prisas luego no salimos con ellas y nos tienen que dar las bolsas de plástico, esas que según Ya son no se deben. reusables. La verdad, banda, es que no son tan reusables, no son tan reutilizables. De hecho, ya también hay por ahí una como prohibición, ¿no? Leicilla por ahí que también prohíbe ese tipo de plástico. Así que, banda, siempre que salgan de su casa y vayan a cualquier lado, llévense su bolsita de tela, ¿no? Y también, si a ustedes de las personas que les gusta consumir galletitas y papitas, no sea malo, no las tiren en la basura. Digo, no las tiren en la calle, tírenlas en la basura, por favor. Ya, bueno, banda, pues hasta aquí el podcast de esta semana. Esto es una producción de Miau Media, esto es Gatetes. Nos despedimos, Donaldo, Julio y su servilleta, nada más y nada menos que Rubén. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos y nos escuchamos. Nos escribimos. Adiós.